y muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Sí, bueno, participé ahí se pudo conectar Carlos, yo no sé si... ¿Arranco nomás o Sí. querías decir algo, Carlos? Sí, no, arranca nomás, Ariel. Dale, dale, dale. Eh, sí, yo también participé, como dijo Sergio, en algunas ocasiones pude participar de las charlas, ¿sí? Que me habían invitado, sí, Carlos, ¿sí? Bueno, y Claudio, que habíamos estado charlando, y bueno, en algunas ocasiones se me dificultaba estar en las charlas, pero siempre era muy interesante, sobre todo esta cuestión de la teología que yo desconozco, y por lo menos ahí me empecé a interiorizar de algunas cuestiones, en algunas charlas que dio Claudio, que sí, la verdad que me resultaron eh, súper beneficiosas para los temas de investigación que yo realizo, que básicamente, me cuento brevemente, que yo me dedico a la filosofía política, y sí, como dijo Claudio, ya hace varios años que estudio e investigo a Derrida, sobre todo la cuestión política en Derrida. Por eso el título de esa charla, yo le había mandado un breve escrito a Carlos para si se podía distribuir entre los que iban a estar, pero si no se pudo, no hay problema, era nada más que para ahí como un punteo de temas sobre estos dos grandes conceptos por ahí que eh, voy a abordar de realidad muy y relacionado con cuestiones más vinculadas a esta realidad que estamos viviendo, que no era el contexto en el que Derrida planteó esos conceptos, pero considero que esos dos conceptos, que es el de autoinmunidad y de hospitalidad, son dos conceptos que se podrían trabajar para llegar a comprender o tener alguna perspectiva alguna perspectiva, ¿sí? Ni siquiera para comprender esta realidad en la que estamos. Eh, en ese sentido, hay el texto, esto de que Derrida habla de la autoinmunidad, ¿sí? La autoinmunidad es una acción que se realiza con respecto a las defensas que uno tiene, y se ataca a esas propias defensas para dejar entrar al otro, ¿sí? Puede ser el virus, puede ser cuando se ponen las vacunas, también se realiza esos movimientos autoinmunitarios donde se realiza bajar las defensas para posibilitar el ingreso, pero ese ingreso tendría que ser un ingreso controlado para después fortalecer nuevamente esas defensas, ¿sí? En ese movimiento que se deja, en ese bajar las defensas y otra vez reforzar esas defensas para que otra vez, si quiere ingresar un virus o un nuevo virus, tengamos defensas o tengamos herramientas para poder responder a ese nuevo atacante, a ese nuevo virus, a ese nuevo extranjero, como yo lo voy a tratar de trasladar a otros ámbitos más políticos, ¿sí? En ese proceso, que él obviamente lo saca de esto de la biología, de la medicina, en ese proceso autoinmunitario, nosotros necesariamente deponemos las armas con respecto a cualquier ataque visitante, si se quiere, para poder dejar ingresar, y ahí sí sacar como una segunda fortaleza para poder atacar a otro nuevo ingresante. Eso básicamente funciona así, la autoinmunidad, donde uno se ataca como a sí mismo, uno cede algo para que después poder estar más fuerte y que poder responder de una mejor manera. Básicamente ese proceso, que son básicamente en tres partes que se divide, ¿sí? Esto de dejar la defensa, en fortalecer y en poder responder a un nuevo virus, esos tres pasos son en lo que yo veo que por ahí se podría trasladar a lo que se hace con el plasma, ¿sí? Las transfusiones de plasma que se hablan hoy en día, ¿sí? No sé si escucharon, de los infectados que tuvieron ya el virus, el coronavirus, se saca el plasma para poder
hacer la transfusión a aquellos que están en riesgo o que tienen el virus, o incluso que no tengan, sí, para poder responder de una mejor manera si el virus los ataca. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Ahí hay un ingreso a través del plasma, aunque sea indirecto, porque ese plasma tuvo una relación, tuvo un contacto donde pudo crear crear respuestas a ese virus, y entonces en ese contacto indirecto que tiene ese que no está infectado y que recibe el plasma, o aquel que está infectado y recibe el plasma, hay un movimiento donde uno se deja o depone sus armas inmunológicas, ¿sí? Para poder dejar ingresar a ese virus y que ese virus pueda funcionar en nuestro cuerpo para tener una mejor respuesta cuando el virus realmente nos ataca, ¿sí? Eso se puede ver en el plasma o en las vacunas, ¿sí? En cualquier vacuna, ven que cada año se va renovando las cepas de la vacuna porque responden de una manera. ¿Por qué? Porque ese movimiento que nosotros podemos realizar de poner nuestras defensas para que el virus entre, pero controlándolo, puede ser que se vuelva algo en contra nuestro. Puede ser que ese virus o aquel otro que nosotros dejemos ingresar sea alguien que se descontrole y haga lo que quiera. Con el virus en nuestro cuerpo pueda ocurrir esto, ¿sí? Cuando se vacunan contra la gripe, ¿sí? Hay mucha gente, no sé, hace unos años, yo no sé si pasó en Salta, pero acá en Corrientes sí, creo que a nivel nacional, pero que vino una cepa fallada del virus de la gripe, se vacunaron mucho y todos cayeron enfermos por vacunarse, ¿sí? Ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí es ese de poner las armas o de poner la defensa funcionó, pero después no se pudo rehabilitar esa defensa y ahí el virus se descontroló al dejar entrar cuando tendría que ser algo controlado. Esto, si lo trasladamos, esto que es desde el punto de vista de la biología y de la medicina, si lo trasladamos al ámbito político, muchas veces ocurre esto cuando muchas veces se intenta dejar ingresar a alguien a la casa de uno, al país, a la ciudad, al, bueno, a la provincia, se deja ingresar a alguien, pero siempre con la previsión de que ese alguien respete o sea controlado dentro de los márgenes que nosotros le permitimos que realicen determinadas cosas. Cuando eso se descontrola, ahí es donde eso se puede volver en contra nuestro y entonces ahí es donde no tenemos mecanismos muchas veces para responder. O eso es lo que muchas veces se quiere hacer creer. Que esto pasa sobre todo por la cuestión de la extranjería, que es algo que me interesa a mí. Esto es cuando se utilizan estos chivos expiatorios, que decir que los extranjeros son los que nos quitan el trabajo, o los extranjeros son, bueno, todo lo que ustedes, los estereotipos también, los estereotipos que no sé qué se puede llegar a decir, pero ustedes ahí tienen frontera, o están muy cercanos ahí con Bolivia, o con Chile, qué se puede llegar a decir de cada uno. Siempre se tienen unos estereotipos que se basan en eso y en lo que se basan, ¿sí? La construcción que nosotros hacemos de ese otro para rechazar a ese otro y ver solamente ese estereotipo, y ahí es donde nosotros actuamos obviamente rechazando automáticamente a aquel otro. Y cuando los dejamos entrar, que ellos ahí en Bolivia creo que tienen ahí mucho esto de que dejan ingresar o a los jornaleros, no sé si le llaman jornaleros ahí, donde vienen a trabajar, pero se les deja trabajar determinadas horas y después se tienen que volver o no pueden residir en el lugar y entonces ahí es lo que ocurre, es que uno se le deja, bueno, está bien, voy a aceptar este mal, ¿sí? Pongámosle entre comillas, ¿sí? No estoy diciendo que sea un mal, sino que, pero controlado. Cuando esto se descontrola, si por ejemplo, los que ingresan, en el caso de Bolivia, en cualquier lugar, ¿sí? Ingresa y permanecen o quieren hacer otras cosas o quieren reclamar algún tipo de, no sé, de servicios sociales o estas cuestiones, es ahí donde pareciera que el virus, en este caso de los extranjeros, se descontrola y entonces hay que tratar de controlarlos de otra manera y entonces se vuelve con defensas mucho más agresivas, ¿sí?
un poco eso se puede trasladar o se puede ver en muchos de los mecanismos políticos que se tienen con respecto a los extranjeros, ¿sí? Y no hablo solamente de determinados países, porque ahora se puede ver con respecto a las provincias o a las ciudades. No sé, seguro que ustedes tienen caso, bueno, lo que me decían de Salta y Jujuy, donde no solamente que rechazan a aquel que no es del país, sino que rechazan a aquel que no es de su propia provincia, no es de su propia ciudad. Entonces viene un jujeño y ustedes ya lo miran mal porque es un jujeño. No digo que le miren mal ni nada, sino estoy poniendo ejemplos como eh, muy taxativos, así para que se vea nada más, pero ahí hay un rechazo con respecto a aquel que viene afuera, aquel foráneo, sea del mismo país, se lo rechaza, como pasa acá con Corrientes y Chaco, donde el chaqueño no es bien recibido, más allá de toda esta cierta pica que siempre hay entre provincias vecinas, ahora justamente se ve por esto del virus, ¿sí? Donde ese otro que es el que está afuera, no se lo deja ingresar o se le ponen determinados requisitos para poder ingresar, donde si se lo deja ingresar es solamente estos casos que le decía que porque tienen que trabajar en un hospital o porque tienen que trabajar en determinados lugares y se lo deja ingresar. Es como un mal que se deja, que es un mal que se deja, que ingrese en la ciudad de uno, pero si se descontrola, o si, que los casos que pasaban acá, se seguían teniendo permisos para cruzar de una ciudad a otra, pero cuando los casos se dispararon en el Chaco, ya se cortaron todos los permisos. Los que eran de Corrientes y trabajaban en Resistencia tenían que vivir en Resistencia, ¿sí? No, no había otra. O a la inversa, ¿sí? Pero a las personas de Resistencia no se las dejaba entrar a Corrientes. Ahora, bueno, ahora un poco hay algunas cuestiones, ¿sí? Si se hacen el hisopado, eso, pero eso donde justamente se dejaba entrar, se produce ese movimiento autoinmunitario, pero cuando esa autoinmunidad falla, es ahí donde se utilizan determinados mecanismos políticos para tratar de levantar otra vez esa defensa. Esas otras defensas se vuelven obviamente donde ya no se vuelven a retrotraer esas barreras, sino que se vuelven cada vez más rígidas y ya no se deja ingresar a nadie, ¿sí? No hay ningún bien posible en aquello que me puede llegar a ser una vacuna figuradamente, o aquel que puede llegar a venir a darme con su trabajo, aquel extranjero, no encuentro ningún bien y lo rechazo completamente. Esto quizás con el virus se ve algo es algo muy palpable, o por lo menos yo así lo veo, ¿sí? Donde ese movimiento autoinmunitario muchas veces se vuelve en contra y hoy ya no tenemos ese movimiento autoinmunitario que todo el tiempo nosotros estamos moviéndonos dentro de esa autoinmunidad. Hoy en día ya no tenemos eso, sino que cortamos y ya no dejamos ingresar a nadie en nuestra casa. Ustedes no dejan ingresar a cualquiera en su casa. No es que antes lo hacían, pero ahora ya no, ni siquiera lo atienden desde la puerta, no le dejan ingresar y el que ingresa tiene que cumplir determinados procedimientos para poder estar en su casa. Tiene que ponerse alcohol, incluso ustedes también van a otro lugar les imponen determinadas reglas, normas o leyes para poder ingresar a uno. Y yo, no es que antes esto no existía, sino que hoy en día se vuelve más taxativo. No lo haces y te vas, ¿sí? Antes se podía permitir, ustedes podían dejar ingresar en su casa a personas que toleraban determinadas cuestiones. Hoy en día esas cuestiones quedan más marcadas por esta cuestión de la amenaza del virus, ¿sí? ¿Por qué? Porque el virus se muestra entre comillas como aquello que se desconoce absolutamente. El virus es lo que conocemos totalmente, nadie sabe cómo se cura, nadie sabe de dónde es, aunque no se sabía si se transmitía, si cuántas horas duraban esto, después parecía que todo eso era falso, o que no se sabía,
no falso en el sentido de engañar, sino en el sentido de que eran muchas informaciones que eran apresuradas y que por ahí no eran tan así, que esto que se transmitía a través del, bueno, ustedes sabrán, depende de la superficie, cuánto tiempo estaba. Entonces, ahí es donde estas cuestiones se agudizan, donde yo vuelvo, o todo aquel extranjero, todo aquel otro, se vuelve alguien completamente desconocido, porque puede ser el transmisor de aquello que desconozco completamente. Como desconozco completamente el virus, todo aquel que yo contacte o que me vincule puede ser un transmisor de aquello que desconozco completamente. Y ante eso desconocido, completamente otro, es ahí donde yo entro en miedo, ¿sí? Ahí es donde yo entro básicamente en terror, y ahí es donde yo, al principio de la pandemia, ustedes no sabían bien si salir, si no salir, hasta qué punto ir, hasta dónde no ir, qué usar, qué no usar, o calculo que habrá sido igual que acá, ¿sí? Que se desconocía completamente, y entonces ese otro puede ser el que me transmita aquello que yo no tenga ningún ápice de información o ningún indicio de lo que podría llegar a ser. Yo ante eso, bueno, los psicoanalistas van a hablar de angustia, ¿sí? Porque yo no tengo ningún tipo de certeza ni de información de lo que puede llegar a venir. Y, y ahí es donde se plantea este rechazo abierto, un rechazo más férreo con respecto a cualquier otro, ¿sí? Ya no tiene que ver con una extranjería en el sentido de otro país, y no tiene que ver tampoco con que sea de otra provincia o de otra ciudad, sino rechazo a todo otro, ¿sí? Todo otro me genera algún tipo de incertidumbre. No es que antes no me generaba, pero ahora me genera aún más, porque puede ser el transmisor de aquello que desconozco completamente, ¿sí? Entonces, en este movimiento donde yo trato de salvarme a mí y trato de salvar a mis seres queridos, lo que sea, ahí es donde yo me vuelvo hostil con respecto a todo otro, ¿sí? Todo otro es aquel que me va a generar este estado de incertidumbre, este estado de miedo, de terror, donde yo siempre voy a cerrarme y no abrirme a aquel que me pueda llegar a transmitir eso. Y ahí es donde, después de que pasó esos primeros meses, se puede ver un poco esto que le decía hoy hace un ratito, ¿sí? Esto de que nos empezamos a abrir, pero nos empezamos a abrir ahora a determinadas personas con más cuidado, o con mucho más cuidado que antes, ¿sí? Hay una cierta, de realidad lo va a llamar hospitalidad, ¿sí? Porque juega con el término hostes, que tiene, y hospes, que tiene la misma, en francés tiene la misma raíz para huésped o anfitrión, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros no, nosotros tenemos las dos palabras, ¿sí? Para hospitalidad y hostilidad. Ahí juega con eso, ¿por qué? Porque para generar una hospitalidad nosotros tenemos que ser hostiles con aquellos que no queremos que ingresen en la casa de uno. Esa hostilidad hoy se ve mucho más palpable por esto del COVID, ¿sí? Pero también se vuelve lo otro mucho más palpable. Hoy en día nosotros somos mucho más hospitalarios, pero con las personas que realmente queremos, ¿sí? Hoy, si se quiere, nos volvimos mucho más selectivos de lo que éramos antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora, en determinados lugares, en determinados momentos y con determinadas, no sé si ahí ocurre eso, pero hoy en día se pueden juntar acá en Corrientes hasta 10 personas en reuniones sociales, ¿sí? Entonces, uno se vuelve mucho más selectivo, pues ya no invita a cualquiera, ya no invita a todo un cumpleaños de su hija, lo que sea. Entonces selecciona, son 10, y esos 10 son lo que uno realmente quiere, ¿sí? Por ahí este movimiento de hostilidad nos lleva justamente a que una hospitalidad sea una hospitalidad más genuina, si se quiere, porque entregamos nuestra hospitalidad a aquel que nosotros consideramos que se la merece, ¿sí? O aquel que no sé si se la merece o no, o aquel al que nosotros le queremos dar nuestra hospitalidad. Este movimiento, de esa razón, podría llevarnos a una hospitalidad mucho más puntual,
y mucho más genuina, pero también eso implicaría que no nos abriésemos a otro nuevo o a otros vínculos nuevos o al otro que no tiene ningún tipo de relación con nosotros, que también es un ser humano, puede ser un animal o lo que sea. No, esa hospitalidad más selectiva o genuina, como les digo, puede ser que nos lleve a esa cerrazón con respecto a aquel completamente otro que no lo conocemos, incluso puede ser que no lo querramos, o que no sepamos nada de él, ante ese completamente otro por ahí, y en muchos casos en la noticia por ahí se ve donde hay acciones que se realizan donde por ahí tienden a cuestiones más egoístas, por decirlo de una manera, donde uno ya ni siquiera se plantea o ya no le interesa cuestiones que no incluyan solamente a mi grupo familiar o ese grupo que yo quiero, ¿sí? Antes podría ser que sí, antes podría ser que no, sí, antes de la pandemia, pero hacia eso es a lo que por ahí de realidad tiene o tiene por ahí miedo, ¿sí? Si se quiere, podríamos decir, ¿por qué? Porque una verdadera hospitalidad, él va a decir que siempre se debe medir con lo incondicional. Lo incondicional está por fuera de todo cálculo. No es algo calculable una hospitalidad incondicional. ¿Por qué? Porque en una hospitalidad condicionada o calculable, yo solamente dejo entrar a aquel o dejo ingresar a mi casa, a mi país o lo que sea, aquel que me puede beneficiar en algo. En este caso, lo que le decía, aquellos trabajadores que me dan algo, me dan su trabajo, me dan su mano de obra, me dan su fuerza de trabajo, pero si no me pueden dar nada, yo no los dejo ingresar por más que ellos quieran ingresar. Y entonces ahí es donde la incondicionalidad es donde es lo que debe en cierta medida regir para Derrida. ¿Por qué? Porque una verdadera hospitalidad se debe regir con la incondicionalidad. En esa incondicionalidad, si lo trasladamos a esto del virus, podría llegar a ser aquellos que puedan llegar a tener virus, pero yo no sepa que tienen virus, dejar entrar a la casa de uno. Una cierta apertura donde yo ni siquiera le pregunte al otro. Hoy en día uno en cierta medida hace un cierto relevamiento de datos con aquel que deja ingresar a su casa, sabe, le pregunta o hace cierta, eh, para saber si dónde trabaja, uno piensa para ver si lo está dejando entrar a su casa, si, no, mira, este trabaja, o en su caso, por ejemplo, trabaja en Jujuy, entonces capaz que no me junto con este, por más que sea un amigo, o trabajan en Chaco, entonces capaz que no me junto con él. Esos cálculos para, con respecto a la hospitalidad incondicionada, no tendrían razón, o sea, no se podrían realizar. ¿Por qué? Porque la incondicionalidad llevaría a que sin condición yo sea hospitalario con el otro, porque el otro es otro nada más, ¿sí? No es que se deba o dejar entrar a todo el mundo, ¿sí? Pero se debe medir siempre con la incondicionalidad, porque si perdemos de vista la incondicionalidad, lo que vamos a llevar es a esto que le decía hoy al principio, a cerrarnos cada vez más y encerrarnos en nuestro grupo familiar, en las 10 personas que conocemos. La incondicionalidad no es una apertura abierta o desmedida y que cualquiera, yo puedo entrar y entra cualquiera a mi casa, a mi país, a mi ciudad, sino es la medición, o la medición entre comillas, constante con o el lugar hacia el cual nosotros deberíamos pensar cualquier tipo de hospitalidad, si realmente esta es una hospitalidad condicionada o incondicional, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ahí se podría ver esto, o lo que se ve en estas cuestiones con respecto al virus, es que esa hospitalidad incondicionada obviamente que no existe, si no se da, porque se da esto de la hostilidad, ¿sí? El rechazo abierto a todo aquel que pueda ser un transmisor, o que no se sepa si es un transmisor o no, que venga de otro lugar, ya se lo rechaza, ¿sí? No se lo deja entrar. Bueno, pasa acá en Corrientes, bueno, pasa acá en Misiones, que hay filas de gente que no, que se fue ahí, no puede volver y están ahí como,
como en un espacio ahí, están en la ruta, ¿sí? ¿Por qué? Pues no le dejan ingresar a Misiones, no le dejan ingresar a Corrientes, están sin permiso de los dos lados y están en ese lugar, así, en ese sin sitio donde uno no puede estar en ninguno de los dos lugares, ¿sí? No tiene permiso para ninguno de esos dos lugares. Entonces ahí, ante ese terror que genera en la presencia nada más del otro, aquel posible infectado, aunque no sea infectado, aunque esté completamente sano, es donde yo me cierro y rechazo abiertamente al otro. Ya el otro es una amenaza, ¿sí? Siempre el otro es una amenaza, ¿sí? Pero aún hoy en día se ve, bueno, esto desde Levinas, ¿sí? Yo me vuelvo rehén del otro, aún hoy en día el otro se vuelve más amenazante porque puede ser aquel que me contagie. Y puede ser aquel que yo me vuelva rehén del otro, pero toda mi familia, todos mis seres queridos se vuelvan rehén de ese otro, ¿sí? Por ese contacto con el otro. El virus, por ahí, lo que hace, desde mi punto de vista, es, eh, es como acentuar estos procesos donde por ahí se tiende a una cerrazón y no se ven justamente la hospitalidad incondicionada, no se ve, no se ve tampoco esto de los procesos autoinmunitarios, ya no hay autoinmunidad, sino es solamente una cerrazón y no se abre a cualquier cosa que me podría llegar a hacer bien, ¿sí? Entonces, con respecto a eso, la hospitalidad ante esta cuestión que era lo que quería unir al principio, era esto, la hospitalidad se excluye completamente porque este proceso autoinmunitario ha fallado, ¿sí? Porque este proceso autoinmunitario hoy en día ya no me sirve, yo me vuelvo completamente cerrado, sin ningún tipo de posibilidad para que el otro ingrese, ya sea, aunque sea una vacuna, aunque sea, yo no me quiero poner nada. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que esa vacuna no funcione, ¿sí? O con esto de las pruebas, las vacunas, ¿sí? Que se dice que se va a aprobar en Argentina, o que, bueno, que, que mandan o que mandaron ya, no sé si algunas noticias, no sé si son falsas tampoco, pero que habían mandado ya a África y habían estado eh, eh, experimentando con determinadas vacunas. Eso, si sabe por ahí, si sabe que le están poniendo esa vacuna, que no saben si va a tener un efecto, uno no quiere, ¿sí? Aunque le digan que eso va a ser lo mejor del mundo, hoy en día uno se cierra a eso. ¿Por qué? Porque ya no permite, ¿sí? Entonces ese proceso autoinmunitario ya no funciona porque ya no queremos dejar ingresar a nadie en nuestro cuerpo, en nuestra casa, en nuestro país, y nos cerramos completamente. Y ahí es que se cierran las fronteras de los países, se cierran las fronteras de las ciudades, de las provincias, salvo algunos dos casos que me recuerdo ahora que por ahí tuvieron una apertura así o una política de no cerrar su frontera, por lo menos al principio, que fueron Estados Unidos y Brasil, y que después, bueno, lo que le pasó a Estados Unidos y Brasil, entonces eso por ahí también, eso genera un miedo aún mayor de aquellos, entonces la salida por ahí piensan que, no sé, tampoco yo, esto es solamente un análisis, ¿sí? Piensan que es cerrarse completamente a cualquier extranjero, ¿sí? A cualquier que pueda llegar a ingresar con un virus o que pueda llegar a traer algún mal. Y en este caso, por ahí el otro ya sería el virus, ¿sí? El otro, no, yo no sé, y esto es lo que acá viene, que nosotros vamos a vivir con esto por muchos años pensando que el otro siempre va a ser el virus, ¿sí? El otro se va a convertir en un virus para todos ustedes, entonces, para todos nosotros, ¿sí? Entonces, ante la relación con el otro, es donde siempre vamos a estar mirándolo como un virus al cual no vamos a dejar ingresar, que van a pasar muchos años hasta que dejen ingresar. Y esto, no sé, pensando un poco más ahora, quizás se lo puede, si lo trasladamos a cuestiones más de relaciones, incluso amorosas o cualquier relaciones sociales, eh, después de esto, ¿hasta qué punto o en dónde se podría llegar a ver un vínculo amoroso después de esto, por todas estas cuestiones que le estoy planteando de esto, ¿sí? Quizás uno postergue determinados vínculos sociales, de amistad, ya digo, amoroso, por esta cuestión de que el otro se vuelve completamente el virus al que yo temo, ¿sí? Aunque el otro no tenga nada, ¿sí?
un poco eso es lo que estaba pensando con respecto a estos dos conceptos de Derrida, sí, no sé si por ahí le, mm, les llamó la atención algo, si quieren preguntar algo, ¿sí? O por ahí en base a las preguntas, por ahí aclarar, para no seguir por ahí, pues no sé si por ahí Sí, están Ariel, escuchando. bueno, sí, un poco la dinámica, bueno, a partir de lo que vos nos acabas de compartir es, bueno, empezar a compartir ahora entre todos y digamos, ya dejamos abierto el espacio para bueno, escuchar y dialogar, saber las resonancias de lo que vos acabas de compartirnos y también de la lectura, aquellos que pudieron hacer y pudieron acceder al texto. Y bueno, seguimos lo mismo, vamos pidiendo por el chat la palabra, en esto por ahí también Claudio me vaya ayudando, para que podamos ir dándonos espacio para todos y poder escuchar. Aquel que quiera comenzar. Alfonsina, sí. Bien, sí, espectacular, Ariel, siempre es un placer escucharte y leerte. Solamente algunas reflexiones, o sea, pensar con vos y por ahí sí sumarte a algo que es interesante, que no tenemos por qué saberlo. Yo me he tenido que la verdad que sentar a leer y a estudiar esto hace poco, y es bien interesante un dato, primero así medio biológico, cuando se hace la cuestión del plasma, la transfusión del plasma, no se introduce el virus, lo tengo justo acá escrito de un documento que tuve que leer hace poco, sino que el plasma, lo que interesante para pensarlo, lo que contiene son anticuerpos neutralizantes contra el virus. O sea, en el plasma, inclusive hay pacientes que han tenido una carga viral mayor y que generan estos títulos que le dicen los médicos neutralizantes contra el virus, y eso es lo que se transmite a través del plasma. Qué interesante, que por ahí la vacuna, eso también yo estaba conversando otro día con una persona, la vacuna depende, hay vacunas que sí lo que van a hacer es introducirte el virus. Pero yo también lo pensé a esto que vos planteás, que es re interesante, porque ahí hay aunque no sea el virus, cuando te introducen el plasma hay un otro que se introduce en vos, o sea, yo lo pensaba esto, ¿no? Qué interesante en esta lucha con el otro, así como el otro, como vos decís, un potencial contagiador, el otro es un potencial peligro, también el otro me puede salvar, ¿no? Yo pensaba ahí, y me hacía acordar a Nancy, ¿no? El otro también me puede salvar. Eh, y después, bueno, me hiciste pensar en muchos autores a lo largo de tu ponencia. Por ejemplo, me acordaba que vos también me dijiste, creo que la leíste a Galindo, a esta filósofa boliviana muy interesante, que ella hace un llamamiento a contagiarnos, ¿no? Como un acto revolucionario. Parece interesante esto de abrirse tanto al otro incondicionalmente, en donde ella dice nos contagiemos, ¿no? Parece que el acto revolucionario ahora es sacarnos el barbijo, Sí. sí, ¿no? Y acercarnos a este otro. Y sí, me parece, como vos decís, que en este momento hay un individualismo quizás potenciado, hay cosas que ya estaban, ¿no? Yo he ido anotando algunas cosas, vos has dicho, se acentuó un proceso, ¿no? De cierre. Yo le agregué como que el individuo se atrinchera y se acentuó este proceso de cierre ahora con el virus, quedó en evidencia. Y vos hablaste, por último, para no extenderme más, a esto del cierre al otro, ¿no? Y una autoinmunidad en algún punto territorial, planteabas vos, ¿no? Y me hizo pensar en Byung-Chul Han, que hablaba hoy de cómo él criticaba a muchos países que tendieron a un cierre territorial, pensando la soberanía como una soberanía territorial, y él planteaba que hoy la soberanía es digital, ¿no? Y como Claro. también la digitalización tiene como esta contracara, así como nos hemos cerrado territorialmente, hay una apertura de lo digital, y bueno, Byung-Chul Han en realidad lo que está queriendo ejemplificar son estos países orientales en donde hay un avance sobre la privacidad del otro, ¿no? A nivel digital. Este, ¿Vos cuál pensás
Ariel, qué es el acto revolucionario en este momento frente a ese otro? ¿Cómo me manejo con ese otro en este momento? Sí, 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 está buena lo que decía Alfonsina, gracias. Eh, Sobre todo estas cuestiones, sí, cómo lo fuiste vinculando con otros autores, está bueno. Eh, que por ahí, bueno, yo me centré solamente en Derrida, sí, pero sí, no están lejos estos autores, sí, sobre todo Nancy, y Han también, que uno está leyendo mucho de estos autores. Y con respecto al plasma que me dijiste, sí, o sea, yo lo que marco es un ingreso indirecto, sí, yo, o sea, eso sí, lo que vos decías, sí, lo tenía claro, que son solas, no sé, ahí no está el virus, sí, como en las vacunas, sino que es los anticuerpos producidos por ese que fue contagiado o que fue infectado, sí, y eso es lo que se transmite, sí, eso es lo que, la transfusión, sí, sí, eso lo había leído también. Por eso, pero lo que yo quería marcar es un ingreso indirecto del virus en esa relación, porque los anticuerpos tuvieron, o para crearse esa relación, tuvieron esa relación con el virus, entonces es un ingreso indirecto del virus donde se deja ingresar al otro, pero a través de esos anticuerpos, ¿sí? Eso sí, pero está bueno, sí, sí, porque son muchas las cuestiones ahí por ahí muy técnicas, sí, bueno, que ahora recién nosotros, o yo por lo menos, vos seguro que estás más en el tema con todas estas cuestiones, pero son cuestiones que por ahí sí lo maneja más un médico, un biólogo, ¿sí? Y con respecto a esto por lo que decís de Galindo, sí, pienso que sí, que en por esto va en consonancia con esto que un poco le estaba diciendo, de estas cuestiones de por ahí, eh, de el, o el barbijo, por ahí lo vería representado como el mantenimiento de un tipo de sociedad que es la sociedad de la cual uno tendría que replantearse determinadas cosas para intentar salirse de eso y que esto que nos está ocurriendo no ocurra nuevamente, ¿sí? Quizás el proceso que ella está viendo ahí es esta cuestión de que sería lo más revolucionario, sí, sacarse. ¿Por qué? Porque estaríamos en contra de esa sociedad o del mantenimiento de la sociedad que era anterior a esta, y eso es lo que muchos autores critican, volver a la normalidad. En realidad no se debe volver a la normalidad, lo que era normal antes, porque ese volver a la normalidad o este deseo de volver, cuando vamos a vivir de vuelta como antes, no, en realidad no tenemos que vivir de vuelta como antes, sino tenemos que vivir de manera diferente para que esto no ocurra o que nos ocurran cosas distintas a esto que no queremos vivir, ¿sí? Pero volver a la normalidad implicaría que esto va a volver a ocurrir dentro de poco, ¿sí? Hay autores, no sé si hay autores que no estoy acordando el nombre ahora, pero que dicen que esto es el inicio de pandemias, ¿sí? Esta es una de las, no es la primera, pero esta para este siglo es una de las primeras donde se van a ir sucediendo un número cada vez mayor de pandemias por nuestra relación que tenemos con el medio ambiente, con todo, con los animales, con todo toda la forma de vivir, que muchos resumen en el capitalismo, en el neoliberalismo. Esas formas de vivir en las cuales nosotros estamos es lo que lleva justamente a eso. Entonces, ese sacarse el barbijo sería ir en contra de esa forma de vivir a la cual estamos por volver una vez que pase esto, ¿sí? Eh, un, la verdad que no sé si eso que me preguntaste a lo último, Alfonsino, no sé qué sería revolucionario hoy en día o cómo revolucionar, Un acto porque, de resistencia, no claro, sé. un acto de resistencia, porque estos actos de resistencia justamente son, porque en realidad se ven como dos movimientos nada más, y esos dos movimientos me parece, o yo veo así, esos dos movimientos no son ninguno de los dos revolucionarios, en el sentido de que, por un lado, se ven aquellos que tratan de acatar determinadas cuestiones de un Estado y hacer caso al Estado y no salir de la casa, usar barbijo, bueno, todo lo que te recomiendan, y por otro lado están, bueno, los anti-cuarentena, eso quizás en Buenos Aires se vio algo, pero por ahí es más fuerte en Estados Unidos, no sé si vieron esas manifestaciones, y que, bueno, y si uno ve las playas
de Estados Unidos, en California o en Miami, ven esas playas y están llenísimas de gente, y entonces esto de este binomio o esta dicotomía entre aquellos que están a favor o aquellos que están en contra de la cuarentena, pienso que ninguno de los dos son revolucionarios. En ese sentido, Galindo, yo pienso que no sería revolucionaria en ese sentido de ir en contra de aquello que manifiesta, porque ahí estamos respondiendo nada más a un mandato que nos hicieron, que deberíamos hacer así, nosotros le respondemos que no. En realidad algo revolucionario sería justamente replantearnos la forma en la cual nosotros llevamos adelante nuestra vida, básicamente, ¿sí? Si es que todo esto, la relación que le decía con los animales, con la relación que le decía con la, con el medio ambiente, la relación con el otro, ¿sí? Porque en realidad nuestras relaciones con el otro están mediadas realmente por las necesidades que tenemos en base a esa relación. Si una vez que se terminan esas necesidades, muchas veces el vínculo no subsiste, ¿sí? Entonces, algo revolucionario sería el replanteo de las bases en las cuales nosotros estamos sustentando, así, esas tres cosas que dije, pero muchas más, ¿sí? O de eso pueden derivarse muchas otras. La relación que tenemos con el medio ambiente, en las relaciones con el otro, las relaciones con los animales, si quieres, que también es un otro, un completo, o aquel otro que es justamente completamente extraño a mí porque no sé cómo va a reaccionar, no sé. Entonces, o si se quiere resumirlo en la relación con el otro, ya sea medio ambiente, animal o el otro humano, es ahí donde si replanteamos ese vínculo de cómo nosotros, o si repensamos cómo nos estamos relacionando, eso pensaría que por ahí podría llegar a venir algo de una resistencia o una revolución, ¿sí? El movernos en base a ese replanteo, porque muchas veces lo hacemos, ya le digo esto, movimientos y contramovimientos, pero este contramovimiento no es pensado, sino que es solamente contra este que nos dijeron que debíamos hacer. Pues somos retobados, decimos, no, este no, hacemos lo contrario, ¿sí? Eso me parece que por lo menos lo que yo vi de muy por encima de las noticias, por ahí se ve como una respuesta casi automática y sin pensar a por qué se está haciendo eso. Un poco eso que sería una no respuesta a lo que me preguntaste. Está bien, gracias. Bien, interesante, la verdad. Y bueno, y en esto me sumo, o sea, me interpela lo que recién dijo Alfonsina, ¿no? Yo creo que en cierta, lo pienso de esta manera, creo que habría en esa expresión de esta filósofa boliviana, una acción quizás no revolucionaria, o quizás llamarla liberadora, ¿no? En clave de liberación. Creo que, y esto me hizo pensar lo que una vez también charlamos acá en uno de los encuentros sobre la antropología de Le Breton. O sea, cómo justamente ante un paradigma de la pulcritud, ¿no es cierto?, sobre la cual un poco estamos entendiendo y asumiendo que el otro es una amenaza constante, pero porque me puede contagiar. Entonces no lo toco, no dejo que me toque, y hemos llegado a tener quizás, digamos, formas de relación diferentes, pero el contacto, porque partimos de esto, o sea, somos cuerpo, y y el cuerpo a lo largo de la historia fue, de algún modo, también caratulado como bueno, como perjudicial, y como algo también liberador. Entonces yo creo que en este momento también es como que hay una especie de que el cuerpo también del otro me enferma. Entonces ahí es donde yo creo que es simbólico y el ejercicio del hermenéutico en ese simbolismo de sacarse el barbijo o con esa expresión, liberarnos de eso que nos oculta y sacar, que implica también un liberar de la culpa del cuerpo que también le estoy cargando, pero sobre todo el cuerpo del otro, que se me presenta como amenazante. En esos términos, por ahí me ayuda a pensar, ¿no es cierto?, que
este concepto que vos, de hospitalidad, ¿no es cierto? A diferencia de una relación con la otredad de Levinas, que es más bien un basamento ético, hay toda una interpelación desde lo ético, o sea, en la hospitalidad con el otro, el que es el infectado o aquel que se me presenta como amenazante, ciertamente está provocando hoy en día acciones o gestos de violencia, que por ahí muchas veces provocan ese rechazo. Eso es lo que a mí me hace pensar cómo empezar a mirar las nuevas maneras de ser hospitalario, sabiendo que justamente esto no es que se termina pronto, sino que va a poder haber otras, como dijiste, otras pandemias, o el inicio de otras pandemias, donde vamos a tener que también replantearnos nuestras formas de vínculo y nuestras formas de organización y nuestras formas ciertamente de, bueno, de estar en relación constante. Eso un poco quería compartirlo, ¿no? Entonces, pero también vuelvo sobre esto. Creo que esto de la autoinmunidad, ¿no es cierto?, es clave e importante, y bueno, me pareció muy enriquecedor, ¿no? Gracias, Carlos. Sí, Mariano pidió la palabra. Mariano Torres. Sí, un comentario muy clarito, me pareció, Ariel, excelente escucharte. Y Ay, recibimos gracias. también el texto, lo estuve leyendo. Me llamó la atención Bueno. esto de la hospitalidad, una cosa extraña. Y me ha hecho pensar mucho sobre nuestra hospitalidad. Tenemos un ideal de hospitalidad nosotros que es estar abiertos a todos. Y esto me hace ver, no, ni se puede, ni es real. Es un valor la hospitalidad, ciertamente, pero ninguna hospitalidad es 100% gratis, ¿no? Siempre hay un interés, lo decías ahí en el texto, y me lleva a pensar en actitudes. A veces ingreso irrestricto en casa, en la universidad, en la escuela, en el país, que no... Habría que verlo, no somos tan hospitalarios como nos creemos, ni siquiera nuestro sistema es tan hospitalario como creemos. Y aquí en el norte, que tenemos esta frontera tan cercana con Bolivia, hemos tenido varios problemas, sobre todo en Jujuy, atención pública, sanitaria, escolar también en la universidad, pero sanitaria, con gente de Bolivia que se venía a Argentina a hacerse atender. Y no queda bien poner un freno, no queda bien. No queda bien decir, vos no, vos sí. Pero es necesario. Y bueno, toda una situación bastante compleja ahí detrás, ¿no? Comenzó con el virus, pero se puede llevar a varios ámbitos de nuestra vida. Creo que es una puerta abierta, no es una pregunta, es algo que me ha hecho pensar. No, sí, está bien, súper, Mariano, sí, gracias. Y sí, tal cual lo que vos decís, porque en esto lo que está planteando Derrida no es tampoco una apertura, porque si una apertura ilimitada a cualquier otro, aquel que recibe mi hospitalidad se va a sentir con justa razón defraudado en que le está dando la hospitalidad a cualquiera. O básicamente, si ustedes dejan ingresar a cualquiera en su casa, sus seres queridos le van a dejar, bueno, pero vos decís que le deja ingresar a todo, entonces es lo mismo, tu hospitalidad deja de ser un don, básicamente, ¿sí? Si no, es algo que, una moneda corriente, por decirlo de una manera. Entonces la hospitalidad siempre no es que debe ser condicionada ni incondicionada, sino en esa incondicionalidad y condicionalidad es donde se debe medir constantemente la hospitalidad. Es decir, que no debemos cerrarnos completamente y poner condiciones arbitrarias, como esto, que, no sé, muchas veces las situaciones, pienso siempre hay un ejemplo que siempre doy esto de, que fue un caso en realidad, cuando después del atentado de las Torres Gemelas, los Estados Unidos, obviamente, argumentando la seguridad por todo esto de la cuestión del atentado, del terrorismo,
imponía muchas más restricciones a la hora de poder ingresar y muchos más requisitos a la hora de poder ingresar al país. Me acuerdo el ejemplo este que le decía de Agamben, donde tenía que dar una serie de conferencias en Estados Unidos y le pidieron para hacer el escaneo de retina. Y Agamben se negó a entrar Giorgio Agamben, ¿sí? Lo conocen, ¿no es cierto? Se negó a hacerse el escaneo de retina porque se metían con lo único propio que cada uno tiene, que es su cuerpo, ¿sí? Entonces ingresar al cuerpo de uno bueno, ahí bueno, tiene que ver toda la cuestión biopolítica ahí, pero ese ingreso al cuerpo de uno lo puede decir, sí, que no, o que sí, o sea, uno está ahí siempre en ese margen donde decir sí o no a determinadas imposiciones que te quieren, justamente que te quieren imponer, ¿sí? Entonces, en ese constante juego, en esa constante tensión entre ser incondicional, abierto completamente a todo o cerrado completamente a todo, es ahí por eso que juega con lo de hospitalidad. Se es hostil siempre, pero se es hospitalario también, se debe ser hospitalario. Uno es hostil con aquellos que no quiere que ingresen a la casa de uno, ¿sí? Pero se debe ser hospitalario con aquellos que sí quieren que ingresen a la casa de uno. No se abre a todos, no se abre a cualquiera si se quiere, se abre solo a los que se quieren, pero no se debe cerrar solamente en los que se quiere, sino que debe haber una consideración de aquellos que no se sabe nada y que un posible, en este caso, como le trataba de relacionar, es un potencial transmisor del virus, ¿sí? Por eso, en esa tensión o en ese medio, en ese espacio, ahí es donde se debe estar constantemente pensando. Si no se piensa en la incondicionalidad, se cierra completamente, ¿sí? Por eso la incondicionalidad debe estar ahí constantemente, no para aplicarla constantemente, porque si no, no habría fronteras, no habría nada, nuestras casas estarían abiertas y eso no va a pasar, ¿sí? Pero si nos cerramos completamente, pasaría un poco a lo que nos está llevando este virus, ¿sí? O a la reacción que tenemos ante el virus, ¿no? El virus por ahí no nos lleva a ningún lado, sino es la reacción que nosotros tenemos ante él, que es cerrarnos, básicamente. Nadie sale, entonces cerramos todo, ¿sí? Un poco era eso, sí, pero sí, claro, está bueno lo que decís, Mariano, porque por ahí es ahí donde está en juego nosotros como otro y el otro como justamente otro, ¿sí? Sí, gracias, Mariano. Bien, muchas gracias. Pido la palabra a Enrique. Enrique. ¿Qué tal, Ariel? Muchas gracias por lo que dijiste, y Enrique. como dijeron los muchachos, nos llegó el texto y lo pudimos leer también. Qué bueno, gracias. Por ahí se me ocurría, a partir de que leía el texto y después con lo que fuiste aportando vos en tu discurrir, esta cuestión de, me parece que toda esta situación no hace más que potenciar lo que verdaderamente hay o cada uno da continuamente de su vida. En el texto bíblico, digo, de la pera no salen, o del olmo no salen peras, por decirlo de alguna manera. Y si pensamos también desde nuestra propia historia, en nuestra Constitución Nacional dice el preámbulo, cierra para todos aquellos hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino, ¿no? Ahora la cuestión ahí queda entre comillas, ¿quiénes son los hombres de buena voluntad? Claro. Porque según de qué lado estés parado, los hombres de buena voluntad pueden ser unos o pueden ser otros. Me parece, y sigo diciendo, el virus o esta pandemia y la cuarentena no ha hecho otra cosa que de alguna manera, me da la impresión, de quitarnos las caretas en muchos casos y mostrarnos tal cual somos, con nuestras miserias y con nuestras riquezas en muchos casos, de personas que están dando anónimamente un montón de su vida,
por el otro. Hoy, bueno, hablábamos del frío al principio, ¿no? Acá en Córdoba fue la mañana más fría y pensamos cuánta gente está en situación de calle y durmió con el frío. Claro, lo que pasa es que el virus está presente y nos olvidamos de esto. Y hay un montón de situaciones que siguen estando, socialmente, políticamente, éticamente, que vienen de antes y que el virus nos ha mostrado, bueno, qué realidad social estamos viviendo, no solamente acá en Argentina, no solamente en Corrientes en tu caso, en Córdoba en el mío, en los chicos por ahí en Salta, en Jujuy, sino a nivel mundial, como estamos diciendo, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en Brasil, Bolivia. Bueno, ¿qué nos está pasando humanamente? Que esta cuestión, obviamente, la hospitalidad, ya antes estaba marcada. Recibíamos a los que queríamos, y a otros a veces no los recibíamos. Y cuando hablamos de estas hospitalidades, a lo mejor no hacerlo entrar en nuestra casa, sino entrarlo en nuestro corazón de alguna manera. ¿Y este quién es que me viene a decir tal cosa? Entonces, me parece que el texto de Reidá, los autores que trataste, son muy ilustrativos, pero también nos abren este campo a seguir pensando justamente estas situaciones que nos están pasando como humanidad, que el trasfondo es mucho más profundo y mucho más otras cuestiones que no es solamente esta cuestión del virus. No sé si se entiende lo que quiero decir, y de ahí por ahí mi aporte y mi pregunta a lo que vos dijiste en tu ponencia. Gracias. Gracias a vos, Enrique, sí, buenísimo, sí, me hiciste acordar algunas cosas que sí, que también esto de lo que vos mencionabas, que por ahí el virus también, por ahí sirve y para tapar muchas cosas, pero por ahí también el virus también nos consume de determinada manera que la cotidianidad se pasa por un costado y entonces muchas cosas que ya estaban antes del virus siguen pasando, o sea, siguen muriendo gente, incluso, no sé, se me vino a la cabeza esto que vos decías de, eh, o hay mucha gente que está en determinadas situaciones que el virus en realidad no le importa, o sea, ¿qué importancia tiene el virus cuando yo te vivo en la calle o cuando yo tengo que salir a trabajar porque si no salgo a trabajar no come mi familia? O sea, el virus es anecdótico, así por decirlo de una manera, para mucha gente, ¿sí? Entonces, en determinadas cuestiones, la cuestión social del virus es importante en el sentido de cómo se instaló y de todas las cuestiones que llevan a que nosotros nos juntemos justamente a debatir sobre ello, pero para muchas personas el virus básicamente no existe, no existe en ese sentido, en el sentido que yo le doy, no en el sentido este que les dije, que no tiene la importancia que para algunos le dan. ¿Por qué? Porque hay otras urgencias, ¿sí? En esas urgencias cotidianas, el virus pasa a segundo lugar. Y bueno, esto que vos me decías, ¿sí? No es que no exista en el sentido de que por ahí algunos dicen que no, que es todo un invento, sino en este sentido de que a mí también me pueden echar de mi trabajo si yo le hago mucho caso al virus, ¿sí? Entonces debo dejar de lado mi miedo al virus, que es también un miedo que te impone los medios, que te impone, que hablaba Alfonsina, creo que mencionaba, de esto de la soberanía digital, esto de nosotros estamos con ese miedo, o sea, nosotros no tenemos una relación igual a la anterior a la pandemia, ¿sí? Nuestras relaciones con los demás son muchas veces mediadas por esta idea que nos fuimos haciendo sobre lo que es el virus, ¿sí? Entonces, esas relaciones están mediadas siempre, cualquier tipo, no sé, pensamos 3 veces para ver si qué tocamos, nos lavamos, bueno, todas esas cosas que ustedes seguro que hacen también, y eso tiene que ver con
con esto de que hay una construcción con respecto a la idea que tiene el virus, pero también hay mucha gente que esa construcción no le interesa nada porque no tiene, tiene otras urgencias básicamente, no porque no le tengan miedo, sino que el miedo queda en un segundo lugar porque no pueden tener miedo porque viven en la calle. ¿Qué le decía eso que se queda, lo que vos decías, Enrique, que viven en la calle? ¿Qué le decía el quédate en casa? Eso no tiene sentido, ¿sí? Y así, bueno, muchas cosas de esto hay, no sé, me acordaba, creo que Peretti, creo, no sé, el actor que salió y que, no sé, leí el título nada más de una entrevista que se le murió el papá y que, bueno, él decía que se le murió el papá porque le daban más atención a los que tenían el coronavirus, ¿sí? O el COVID-19, y entonces como que desatendían a otro paciente, que no sé si eso es así o no, pero pongámosle que eso sea así, y tiene que ver con la construcción social que se hace del virus y se desatiende otras realidades que son las que vos decías, que están ahí presentes y que siguen ahí presentes y que después el virus van a seguir presentes. O sea, es una cuestión que también no podemos centrarnos solamente en decir, no, es el virus lo más importante, porque para muchas personas no es así y muchos de ustedes tampoco no es así. Entonces, es importante, es algo que sí, no es algo inventado ni nada, pero hay que ver o hay que matizar determinadas cuestiones porque no es solamente la construcción que por ahí se quiere hacer de lo que es toda esta pandemia, que no le digo que no exista, sí, pero hay realidades que por ahí llevan a que no desatendamos básicamente lo que nos quieren o lo que se construye en los medios socialmente sobre lo que es el virus, ¿sí? Pienso así, igual algo parecido a lo que vos estás diciendo, Enrique. Bueno, muchas gracias. Ariel, yo tengo algunas cuestiones para preguntar también, ¿no? Yo, Claudio, te escucho medio cortado, no sé si los Sí, otros escuchan bien. a ver, voy a apagar un rato mi cámara para que se me escuche mejor, ¿sí? Bueno, Ahí, Ariel, ¿me escuchas bien? sí, ahora sí, ahora sí. Bien, bien, bien. Tenía algunas cuestiones que me están dando vuelta. Dale. Primero, agradecerte esto y ver esta metáfora que hiciste maravillosamente entre el virus y el extranjero, ¿no? Cómo opera el virus y cómo opera el extranjero en el cuerpo y en el cuerpo social, ¿no? Claro. Me venía a la mente un poco la idea de San Pablo, ¿no? Del injerto al árbol, ¿no? Que era el judaísmo, el árbol, donde tendría que injertarse los paganos para que el árbol tenga un proceso de autoinmunización y producir buenos frutos, digamos, ¿no? En este sentido, me venían algunas preguntas y escuchando también a Enrique, dice, bueno, acá la Constitución dice que tenemos que estar abiertos y demás. ¿Cuánto de lo hospitalario termina siendo normativas y no una acción humanitaria, una acción del corazón del hombre, sino que es una acción meramente impuesta por leyes, ¿no? Y segundo, si es así, si en esta situación de pandemia y demás, y las nuevas leyes o las nuevas cuestiones que están saliendo terminan siendo un neocolonialismo. Si estamos colonizando los cuerpos, si estamos colonizando el cuerpo de la persona y el cuerpo social. Bien, gracias Claudio, después me tenés que decir de dónde está eso de San Pablo, porque sí me interesa. Con respecto a eso, lo primero que me preguntás, ahí entra a jugar que eso que decía un poco, le decía a Enrique, esto de la atención constante en la que nos debemos situar para replantear la condicionalidad o la incondicionalidad, eh, entra a jugar ahí. ¿Por qué? Porque lo que vos me planteabas, esto de si qué se vuelve normativo o qué es una normativa, ahí te doy un ejemplo claro, que es el decreto, no tengo ahora el número de decreto ahora, pero el decreto de necesidad de urgencia que había sacado Macri en el 2017,
sobre los extranjeros que no tengan una, no sé si lo escucharon, bueno, no sé, por ahí habrán escuchado en los medios, que lo había sacado con respecto a la permanencia de los extranjeros en el país, ¿sí? Básicamente, algunos puntos, les digo así muy rápido, ¿sí? Que decía que algunos que no tengan, que no tengan condena fija, pero que estén en un proceso donde, bueno, donde obviamente no tengan esa condena fija, no pueden ingresar al país. Es decir, que ustedes sean extranjeros, con cualquiera de ustedes, si son extranjeros y tuvieron, no sé, un accidente o lo que sea, y no se resolvió si la condena que ustedes pueden tener o no tener condena, o pueden ser absueltos, ya no pueden ingresar. La duda ya generaba el rechazo con respecto a aquel que podía ser un potencial delincuente, ¿sí? Un potencial criminal, por decirlo de una manera. Eso obviamente que, entonces, cualquier extranjero, por ser extranjero nomás, y que haya tenido un accidente, ya de viaje, sí, un accidente en auto, lo que sea, o cualquier otro accidente, y que esté en un proceso donde se lo esté juzgando o él se esté defendiendo, ya no puede ingresar, ¿sí? Eso es, obviamente que ante la sospecha de que puede ser alguien que, como cualquiera de nosotros, podemos ser sospechosos de que podemos realizar algún delito, ya no podemos ingresar en el país, ¿sí? Eso es uno de los puntos, nada más, todos los puntos en realidad son cuestionables. ¿Qué es lo que pasaba? Que los decretos de necesidad de urgencia justamente se sacan por algún tipo de necesidad de urgencia que esté justamente necesitando el país, ¿sí? No había ningún tipo de argumento para sostener esto de decreto porque se ponía algo de que eran potenciales delincuentes los extranjeros y que estaban poblando las cárceles de la Argentina, y entonces en base a eso, un argumento demasiado débil para sostener que eso no es así, ¿sí? Eso es lo que sostienen en esa fundamentación, para sostener que es necesario y urgente sacar ese decreto, ¿sí? Obviamente que el decreto, saben que elude todo discusión sobre si eso se puede aplicar o no. Entonces, del legislativo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Macri lo sacó eso en el 2017, y en ese sentido, para responderte esto que vos decís, que hay una serie de arbitrariedades en ese decreto, ahí no es solamente la normativa, porque ahí entra esta cuestión de la hospitalidad, en cómo nosotros lo entendemos la hospitalidad. Si todos aceptamos ese decreto tal cual fue redactado, que no fue así, porque hay muchos organismos que se movieron para ir en contra de ese decreto, y hay muchos puntos ahí que se fueron, no modificando, porque hasta ahora sigue vigente ese decreto, se fueron rebatiendo y llevando a determinados juzgados para cuestionar eso. Si nadie hubiese hecho eso, ahí sí entraría esto que vos me preguntabas, Claudio, que es solamente la normatividad la que rige y que no la hospitalidad. Si nadie si no se hubiese movido, la hospitalidad quedaría en un segundo lugar, y yo solamente me rijo por lo que la norma dice en ese caso, el decreto, ¿sí? En ese sentido, la hospitalidad funcionó cuestionando ese decreto para que ese decreto se ampliase. Hoy en día a Fernández ya se le presentó para modificar ese decreto, ¿sí? En realidad, para anular ese decreto, ¿sí? Sí. Por eso no es solo la norma la que rige nuestra hospitalidad, sino la hospitalidad es la que va a construir la norma, ¿sí? Hay muchos que pueden ir en contra de lo que nosotros consideramos hospitalario, y ahí es donde tenemos la libertad de poder ir en contra de eso. Por eso es una democracia, de poder cuestionar eso, decretos, leyes o todo lo que nosotros consideramos que vaya en contra de lo que nosotros consideramos hospitalario. Así es lo que yo veo, por lo menos en ese sentido. No es solamente que nosotros nos adecuamos ni en la hospitalidad ni en otras cosas a la norma únicamente, sino que
hay otras cosas que mueven a la norma que no no se reducen a la norma, a la ley o a un decreto, ¿sí? Eso no sé si eso más o menos quedó ahí claro, Claudio, no sé si eso era lo que preguntaba, no sé si con ese ejemplo. Sí, sí, Ariel, gracias. Sí, también esta cuestión de la normativa, es decir, bueno, solo te puedes juntar con 10, ¿no? Y, y bueno, vos decías que eso daba que hacía más genuina Está mal, la Claudio. hospitalidad. A ver, sí, Ariel, ¿ahora se escucha mejor? Sí, ahora sí. Sí, lo que te decía era justamente sí, está también esto de la normativa de decir, bueno, ahora te puedes juntar solamente con 10, ¿no? Y vos decías que eso daba como más, hacía más genuina la hospitalidad, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, si esta norma decía, bueno, ahora 10 nomás se pueden juntar, terminaban siendo realmente, la normativa daba genuidad a la hospitalidad, o la hospitalidad ahí terminaba no siendo una acción propiamente humana. Claro, sí, súper, está bueno eso. Eh, sí, ahí es bueno, ahí entra esta cuestión de lo que yo le hablaba un poco en el texto, de esto de el, el miedo terrorífico el que se genera, porque ese miedo terrorífico hace que nosotros cedamos nuestras libertades, si se quiere, a un Estado, o a, bueno, lo que hablaba, bueno, eso ya lo Hoff ya lo dijo hace mucho, esta cuestión de que hasta qué punto nosotros concedemos que, o hacemos caso, porque fíjense lo que, o sea, un Estado te está diciendo básicamente qué es lo que vos tenés que hacer con respecto a esto de la higiene que decía Carlos hoy, esto de que te tenés que lavar las manos, te tenés que juntar con 10 personas, esto que vos decías, te está poniendo límites, te está diciendo qué es lo que tenés que hacer con respecto a tu cuidado, ¿sí? Y ahí, bueno, ahí tiene que ver una cuestión del Estado, hasta qué punto un Estado está presente o un Estado que está completamente ausente, como les mencionaba esos dos casos de Brasil y Estados Unidos, que en un principio tuvieron una apertura así, no dieron importancia al virus, ¿sí? Y ahí es donde por ahí esto funcionará en tanto ese miedo terrorífico siga estando presente. Una vez que esto decaiga, y es lo que un poco hablábamos al principio, que contaba Alfonsino hoy, que uno empieza a tomar confianza y le empieza a perder miedo y empieza a tener ese vínculo o esas actividades normales, entre comillas, que tenía antes de la pandemia, ¿sí? Una vez que decae eso, esa normatividad en realidad empieza a tambalear, ¿sí? Porque uno deja de, si un día se junta, y esto con cualquiera de ustedes, si se junta con 10, con otros días con 10, y ve que no pasa nada, se va a terminar juntando, se va a ir, le van a invitar, bueno, lo que decía Alfonsina, ella dijo que no, pero calculo que muchos se van a tomar confianza y se van a ir, si le invitan a un cumpleaños y hay 50, no va a pasar nada, ¿sí? O piensa uno que no va a pasar nada. En ese sentido, ahí la norma en realidad se sigue manteniendo, desde mi punto de vista, se sigue manteniendo en tanto se tenga esta expectativa con respecto al miedo que genera el otro, en tanto un posible o un potencial portador del virus. Una vez que se pierda ese miedo, y esto pienso que es muy hobbesiano, ¿sí? Yo pienso que eso, la hospitalidad va a marcar la normatividad y no como en este caso, porque ahí por ahí lo entendí mejor cuando vos dijiste esta última parte, no como ahora que sí, lo que vos decís, la normatividad quizá hoy está rigiendo a la hospitalidad, pero sigue siendo la hospitalidad la que concede a esos 10 y no a otros 10. A esos 10 que yo elijo y no a otros 10 que me dice el Estado que tengan que ir a mi casa. La hospitalidad, aún rigiéndose dentro de la normatividad, sigue rigiendo. ¿Por qué? Porque yo puedo juntarme con 5 y no con 10 como me dice el Estado. O puedo juntarme con estos 10 y no con los 10 que me dice, no sé, Pedro, Juan, lo que sea, ¿sí?
En ese sentido, yo pienso que la hospitalidad sigue estando presente, aunque haya una fuerte normatividad regida por o concedida esa normatividad por el miedo que uno tiene al contagio con respecto al portador o el potencial portador del virus. ¿Sí? No sé si ahí quedó un poco más claro, Claudia, ahí entendí un poco la pregunta. Sí, sí, Ariel. Sí, sí, va por ahí, justamente era eso. Así que bueno, muchas gracias. Y la segunda, no sé si me puedes repetir. La segunda era la cuestión de si hay algunas normativas, digamos, que van a indicar la vida, digamos, esta acción de la hospitalidad. ¿No termina la hospitalidad siendo también, en estos casos normativos, una acción de un neocolonialismo? Es decir, a partir de la hospitalidad voy colonizando cuerpos, y cuerpos personales y cuerpos también sociales. Sí, podría llegar a ser, la verdad que no tengo una respuesta así, pero para eso, pero sí, pensado así, está bueno lo que pensás, porque eh, en realidad, como plantea el concepto de hospitalidad incondicionada, justamente debería alejarse de todo posible cálculo, como sería eso que plantea del neocolonialismo, ¿sí? Sería no regirse por nada del habla de lo porvenir, como o de esto que le decía, lo completamente otro, lo absolutamente otro, que esto, lo que decía Alfonsina hoy, que el ingreso del virus, de ese, o no el virus, sino del plasma, el que tuvo esa relación con el virus, es lo completamente otro, y eso es lo que hablabas vos del injerto en el cuerpo de uno, es lo completamente otro, ¿sí? Aquello que no tenemos ningún tipo de dato sobre qué es, o cómo va a ser, o qué podemos esperar. No esperamos nada del otro. El otro es aquel que viene, que se presenta de manera violenta, si se quiere, de manera abrupta, pero no sabemos lo que es, no tenemos ningún indicio de cómo va a ser. En ese sentido, la hospitalidad, como la entiende Derrida y como por ahí intenté exponerla, es en ese sentido de que escape a toda consideración de cálculo, ¿sí? La hospitalidad es lo que no se calcula. Yo no estoy calculando, o no debería calcular, o ese cálculo debe estar medido por esa incondicionalidad. Si yo pierdo de vista la incondicionalidad, estoy rigiéndome solamente por la condicionalidad y estoy calculando todas mis relaciones. Es decir, que yo me relacionaría solamente, ustedes se relacionarían solamente porque algún beneficio están sacando. Entonces, en ese sentido, todas las relaciones que sean puramente por, no sé, por amor, por amistad, por relaciones nada más, incluso hablar con alguien nada más, estaríamos hablando porque algo nos está beneficiando a esa otra persona. Si no encontramos un mero cálculo utilitarista, si no encontramos ninguna utilidad, no nos relacionamos, ¿sí? La hospitalidad iría justamente por el otro camino, y entonces trataría de escapar a cualquier tipo de neocolonialismo. Bien, gracias, Ariel. Lo que me habías preguntado es Corintio y Gálatas, sobre todo, ahí Pablo, ¿no? Elabora esta cuestión, y cuando habla del bautismo, como la cuestión del injerto, ya sea al cuerpo místico de Cristo o al árbol del judaísmo, ¿no? Buenísimo. En este tema del bautismo. Buenísimo, gracias, eso sí me va a servir. Sí, así que, bueno, y también ahí, ¿no? El proceso del bautismo y todo, como para repensar esto, pero para otra ocasión. Bueno, Buenísimo, gracias, Claudio. gracias a vos, Ariel. Bien, no sé si hay otra pregunta o otra intervención que quiera alguien hacer. ¿Algún otro comentario? Bueno, parece que
Ah, ya le cansé, No, ya. mucho de realidad, ya, por ahí. Mucho virus. Mucho virus. Bien. Bueno, bueno, gracias Ariel y por lo que hoy compartiste con nosotros. Esperamos que esto siempre sea un espacio en el cual vos puedas también participar y bueno, siempre estás invitado. ¿No? Y gracias también a todos los que hoy se han conectado, y bueno, aquellos que están por primera vez, otros que ya nos acompañan siempre, les agradezco un montón por su presencia. Este ciclo de charlas ha nacido así, de la inquietud, de compartir pensamientos, o sea, ciertamente eso es lo que nos construye y también nos va, creo, a mí por lo menos en este desafío de ir descubriendo al otro en su alteridad, ¿no es cierto? Y en su forma de pensar y ver cómo podemos ir, de algún modo, creando también redes de pensamiento que nos permita mirar todo de una manera mucho más, más integral, ¿no? Así que bueno, gente, de esta manera, bueno, llegamos al final de este encuentro. Ya les estaremos avisando por como lo hacemos siempre, enviando por WhatsApp, por Instagram, ¿no es cierto? Por Face, justamente las invitaciones para un próximo encuentro con la temática que se va a desarrollar. También, bueno, invitarlos a aquellos que están aquí presentes a también a compartir sus pensamientos de algún modo y poder participar en algún encuentro que podamos programar, como siempre, todos los días. Y bueno, y también, bueno, decirles, y por último, esto que hemos denominado este espacio, si bien este es un ciclo llamado De vino a una charla, está dentro de lo que hemos querido también darle una identidad a esto, que es propiamente ñahui. Ñahui, un vocablo quechua que implica todo esto de alusión a garganta, a rostro, aquello que ciertamente hemos querido de algún modo querer hacer como una metáfora de lo que pensamos, decimos y nos mostramos, ¿no? Y mostramos toda esta realidad que emerge a partir de esta situación de emergencia sanitaria del COVID-19. Así que bueno, aquellos que tengan una copa, como siempre algunos viernes, compartimos un saludo, una despedida con nuestra copa, mate. Yo En veo, fin. eso estaba por decir que decayó un poco. Ah, ahí hay dos, Enrique y Mariano, decayó un poco porque antes todos tenían su vaso y ahora estoy viendo muchos mates. ¿Qué Bueno, pasó? El frío le alejó del vino. así parece. Así que Mariano bueno. tiene un vaso medio sospechoso que porque es de metal, no se ve el contenido. Así que bueno, salud para aquellos que tengan su copita y también su matecito. Y nos estaremos una tacita. Alfonsina ahí. Así que y los esperamos de vuelta, si Dios mediante, el próximo viernes. Muchas gracias. Dale, gracias a Gracias. todos. Un abrazo para todos, que Chao, sigan buenas muy noches. bien. Gracias, Ariel. Chao, chao.